Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública. Este espacio de análisis que ya vamos en el programa 88. Estamos hoy en un día lluvioso, como verán, con unas sombrillas, lo cual no es usual, pero en un sitio bellísimo donde llega del páramo la quebrada San Francisco, que después queda entubada y entra al corazón de la ciudad. Estamos aquí con Alfredo Molano. Alfredo, conocido amigo del canal, experto del conflicto armado en Colombia. Danilo Urrea, experto en minería de Sensat Agua Viva. Bueno, antes de... Alfredo, por supuesto, usted no necesita presentación. Usted ha estado en el canal recientemente, en el primer café, y vemos que es muy importante su presencia porque usted le está enseñando a mucha gente joven que no conoce la historia del país. ¿Cuál ha sido esa historia reciente del siglo XX? Y usted ha publicado en El Espectador. Realmente nos alegramos mucho que usted sea una de las personas de la comisión de histórica. ¿Cómo se llama la comisión? Un nombre un poquito petulante, comisión histórica, ¿sí? Como si fuera que nosotros estuviéramos haciendo la historia. Realmente tratamos de contarla, que es diferente. Ajá. Bueno, esa comisión histórica que dará mucho que hablar porque es que ellos tienen la responsabilidad de escribir el documento de aquí a diciembre donde se va a plasmar los acuerdos. No, realmente lo que vamos a tratar de hacer es hacer una interpretación de la historia del conflicto armado. Una interpretación que naturalmente habrá diferentes enfoques. Somos 12 personas distintas que llevamos muchos años trabajando en el tema, pero por lo tanto no tenemos que tener acuerdos, ¿no? Pero vamos a tratar de aproximarnos a algunos consensos para hacer más fuerte, más sólida y más esclarecedora nuestro trabajo. Bueno, además es usted un explorador y usted conoce muchos rincones del país que muchos de ustedes, televidentes de Su Madre Naturaleza, jamás han soñado estar. Que tengo ese privilegio de Tiene ese verlos. privilegio, así es. Danilo, usted es otra generación y es parte, precisamente la invitación también es porque en este tema de cuál es el pasivo ambiental que tiene el conflicto armado en Colombia, tenemos que escuchar a las nuevas generaciones. Usted forma parte de esa generación. Primero, cuéntenos qué es Sensat. Margarita, Sensat es una organización que este año cumple 25 de estar trabajando en los temas ambientales en el país. Una organización que básicamente ha buscado investigación del lado de las comunidades para tratar de enfrentar conflictos que se están desarrollando en el tema extractivo actualmente, pero que históricamente tienen relaciones también con la salud de los trabajadores en la minería, con los territorios y esos cuerpos territoriales, cómo se fueron generando problemas, afectaciones. Y Sensat ha privilegiado sobre todo un trabajo del lado de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas para hacer investigación sobre temas puntuales, educación popular ambiental, que es uno de los trabajos que nos interesa muchísimo en este momento, y sobre todo poder comunicar en diferentes planos qué pasa en Colombia con el ambiente, qué pasa con los territorios, qué pasa con las comunidades. Bueno, Fíjese, Alfredo, que como Sensat hay muchas otras organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el terreno, que están conscientes de, y que además que son pro paz, pro construcción de la paz en Colombia. ¿Cómo han pensado ustedes desde la comisión incorporar este conocimiento de gente más joven en ese documento y cómo incorporar a futuro toda esta dinámica de los jóvenes? Bueno, desde luego que nosotros no somos parte de la mesa en el sentido que tomemos decisiones. Sí. Nuestro trabajo es, digamos, aportar insumos a la mesa. Pero desde luego el problema de la deforestación, el problema del medio ambiente, el problema del agua, tiene un capítulo muy importante en la mesa de negociaciones. Y uno podría decir que en realidad parte de la guerra se expresa en la destrucción del medio ambiente, ¿no? Y eso nos corresponde a todos, esa responsabilidad, no solamente a los que están armados. Eso tiene una amplia responsabilidad nacional. Bueno, yo primero quiero agradecerle a usted por haber aceptado nuestra invitación, porque usted es quizás uno de los ambientalistas más reconocidos en el país desde su trabajo por la paz. Y con ese conocimiento que está
trayendo esa historia de cómo fue ese origen del conflicto. Usted usa varias veces en sus escritos tumbando monte. Ayer leyéndolo, revisando sus escritos, yo dije, qué interesante cuál es ese pasivo ambiental que tiene el conflicto con los recursos naturales renovables y no renovables. ¿Por qué? Empecemos por la deforestación, ya que usted la menciona, por aquella colonización de los baldíos, aquello que decían que tumbar monte, rompiendo monte. Rompiendo monte. A ver, hablemos de eso de romper monte, porque es que ya hay unos conceptos que hay que evolucionar, Claro, como diría Darwin. Ese concepto, digámoslo así, Margarita, es de los campesinos. Los campesinos hablan de romper monte, ¿no? Pues romper monte es meterse más adentro, es tumbarlo, pero es también hacer caminos, hacer trochas, ¿no? Tiene toda una significación para los campesinos. Pero me centro en la pregunta que me estás haciendo. La realidad es que la violencia y el conflicto armado tienen mucho que ver con la colonización. Y la colonización está íntimamente ligada al problema de los baldíos, ¿no? La pelea en cierta medida, en cierta zona, ha sido por baldíos. Estoy hablándote del Sumapaz, por ejemplo. Estoy hablándote del sur del Tolima. Estoy hablándote del Cauca. Norte del Cauca. Del norte del Cauca, ¿no? Pero hoy día también del sur. Ajá. El sur está siendo también colonizado hacia Mechengue, hacia la zona del Pacífico. Y en todas esas zonas siempre ha habido ese enorme problema, ¿cierto? Esa enorme dificultad, ese enorme conflicto social por la propiedad sobre los baldíos. Bueno, hay un tema efectivamente que tiene que ver con la preocupación de los ambientalistas, es el tema de la tierra. Ese es un viejo tema de el derecho a la tierra. Usted comentaba, Alfredo Molano, en uno de sus escritos sobre Quintín Lame. Muchos de ustedes que nos escuchan hoy en Su Madre Naturaleza nunca han oído hablar de Quintín Lame, probablemente. Y de todas esas reivindicaciones de la tierra, los resguardos indígenas, paeses, pijaos en el Tolima y en el norte del Cauca. ¿Por qué frente al manejo de la tierra y del ecosistema por parte de los resguardos llegan entonces unos actores sociales que en ese momento se convierten en guerrilleros, desde la época de la violencia, ¿cierto? Los chulavitas y los liberales, a iniciar allí unas ocupaciones del territorio o unas defensas por derechos de la tierra? Es importante que volvamos un poquito en esa historia del siglo XX para que las generaciones como las de Danilo y todos esos jóvenes de las ONGs sepan que ese conflicto tiene inicialmente unas raíces, la violencia en Colombia a mediados del siglo XX. Bueno, eso tiene su historia, pero voy a ponerlo en Quintín Lame para que miremos. Quintín Lame es un indio que nació a finales del siglo XIX. ¿De qué etnia, perdón? Es Nasa, Nasa. O sea, lo que en otras épocas llamaban paez. Paez. Es decir, del Cauca. Este indígena se organizó movilizaciones contra los terratenientes del Cauca, fundamentalmente para recuperar los resguardos que habían sido otorgados por el rey. Por la corona española. Por la corona española y otros que estaban por constituirse, que él defiende y trata de ampliar. Él comienza sus luchas en el Cauca, pero termina sus luchas en el Tolima. Es decir, une las luchas de los paeses con las luchas de los pijaos. Y en ese eje, digamos, cultural, social, de luchas políticas y sociales, es donde comienza realmente la violencia. No solamente por el problema de tierras de los indígenas, sino también por el problema de tierras de los colonos, porque en esos años 20, comienza el café a subir de precio y por lo tanto las haciendas cafeteras tratan de expandirse y los colonos tratan también de tener su propia tierra y ahí viene el conflicto de tierras en el sur del Tolima. Bueno, esa es una de las bases del conflicto de tierras en el sur del Tolima. Vamos a otra de los temas que es el tema de la minería. Los indígenas explotaban el oro, tenían una minería extractiva en su forma de funcionamiento de economías locales. Hoy en día, Danilo, ustedes que trabajan en el tema también de la extracción minera, ¿cómo tienen clara esa historia
de aquella explotación que hacían estos resguardos indígenas, estos indígenas que eran los propietarios reales de las tierras, con el tema de la minería, y cómo eso pasa a ser hoy en día lo que es. Un primer punto que nos gustaría señalar es, nosotros consideramos que la naturaleza ha sido el lugar donde ocurre la guerra, y también ha sido el objeto de guerra en Colombia. Tiene esa doble condición la naturaleza. Y el tema minero obviamente no es ajeno a esas guerras que se han desarrollado históricamente en el país por acceder a esos patrimonios. La minería que desarrollaron no solamente comunidades indígenas, sino también comunidades afrodescendientes, que tiene tinte de ancestralidad. Conocemos comunidades en el Cauca que durante 400 años han extraído oro y han de alguna manera mantenido una relación en formas equilibradas para extraer ese oro, y la que desarrollaron también comunidades indígenas, sobre todo fue minería para un sustento de esas comunidades. Ahora el problema ha sido la aparición de agentes, y no es de reciente, sino es de ya hace muchos años en Colombia, agentes que han intentado hacer explotaciones mucho mayores para sostener modelos también acordes con esas explotaciones. Y ahí tendríamos que separar dos actores, los actores ilegales, o de lo que tanto se habla hoy en Colombia de la minería ilegal, pero también un avance de una minería transnacional o de empresas que hacen grandes explotaciones y generan tanto los unos como los otros fuertes impactos y conflictos territoriales, y generan pérdida de medios de subsistencia para comunidades, tanto que estaban haciendo allí minería como las indígenas y ancestrales Bueno, afrodescendientes. entonces ahí se superponen también el tema de los grupos armados en esos territorios. ¿Cómo participan allí estos actores? Bueno, mira, ahí yo quiero hacer una adición. Hay una minería muy importante que durante mucho tiempo, es decir, 4 siglos, han desarrollado los negros, las comunidades negras, ¿cierto? En forma de baraqueo, de mazamorreo, y todavía existe, naturalmente, en muchas comunidades. En algunas las defienden, en otras están asociados a actividades depredadoras. Bueno, ahora, en la medida en que hoy día, bueno, yo añadiría otra cosa también, y es la explotación del petróleo. Ajá, Ese es otro problema, eso es gravísimo. Pero eso es más reciente. No, eso viene de los años 20, ese problema. Entonces en los años 20 comienza la explotación en Tibú, en el Catatumbo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la asesinato, matanza de indígenas de la zona, los barí, ¿no es cierto?, lo que llamábamos en la época los motilones. Ahí se organizaron bandas armadas con el objetivo de desplazarlos de sus tierras para poder hacer la explotación tranquilamente. O sea, ese problema del petróleo que después se relaciona con el problema de los obreros, con la explotación, porque ahí campesinos y obreros han tenido una gran intimidad en sus luchas contra la explotación del petróleo, porque son depredadoras, porque son invasoras, porque son violentas. Entonces, el petróleo también es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Pero hoy día, lo que ha pasado, a mi manera de ver también, y sobre todo con el oro, no con el carbón tanto, el carbón es un problema que tiene su propio capítulo, pero con el oro lo que sucede es que la fumigación de la coca ha conducido a muchas de los colonos campesinos que estaban trabajando ahí a desplazarse hacia el Pacífico a trabajar en coca. Pero entonces allí han encontrado que hay también explotación del oro, y se han unido a esas explotaciones, y muchas se han asociado a las retroexcavadoras, a las dragas y a todos esos sistemas bárbaros de explotación aurífera. Ahora, como el oro hoy día es libre de comercio, ¿es cierto? Te sacas el oro y no tienes por qué vendérselo a nadie, es decir, es libre. Libre mercado. Y el oro ha subido, digamos, de $200 la onza Troy a casi $2.000. Entonces el precio del oro pues es el que determina finalmente todo lo que está sucediendo en la minería aurífera en Colombia, que tiene unos efectos sobre el medio ambiente mortales, ¿no es cierto? Porque son grandes huecos, grandes cavas que se hacen, para lo cual hay que tumbar la selva, hay que retirarla, y además quedan unas grandes piscinas de agua que son nidos de mosquitos Más la contaminación por mercurio, ¿no? Pero claro, mal. Imagínate que en el río Quito, yo no sé si tú sabes ese cuento, hay las mujeres ya ancianas
no están barequeando para sacar el oro, sino para sacar el mercurio del agua. ¿Para Es decir, separarlo? para separarlo del agua. ¿Y O sea, venderlo? el agua, claro, el mercurio queda en la arena. Ellos han encontrado sistemas con plantas de separar el mercurio de la arena, sacarlo como se amalgama el oro y venderlo para los pequeños exploradores. ¿Cómo será la contaminación? Bueno, ustedes como verán aquí hoy es un día de su madre naturaleza bastante mojado, hablando del agua. Es parte de la naturaleza y lo aceptamos con gusto porque Un honor que nos hacen. es un honor que nos hace el acueducto celestial, aquí además en medio de esta maravillosa catarata de San Francisco, que un rincón insospechado en Bogotá. Bueno, antes de pasar a una pausa, Danilo, y ustedes con el tema oro, ¿en qué trabaja Sensat para profundizar ese análisis sobre la explotación de oro y sobre todo en zonas de conflicto? Primero, Alfredo toca un tema fundamental y es cómo hay un desplazamiento de personas que antes se dedicaban a los cultivos de uso ilícito y eso macabramente podría parecer una sustitución de cultivo a partir de una explotación minera. Y es que la gente entonces tiene que salir del cultivo para ir ahora por las fumigaciones a hacer minería, por ejemplo, de oro ilegal. Y ahí es también clave decir, tú decías la deforestación, ¿qué lugar tiene eso por la colonización, pero también por la fumigación que ha tenido lugar en Colombia? Y ya en la pregunta puntual que nos haces, nosotros creemos que en principio hay que tener claro cuáles son los conflictos que este tipo de minería ha venido generando y Sensat ha trabajado con comunidades tratando de entender cómo se ha desarrollado ese conflicto de la minería del oro. Un asunto fundamental, los químicos que se utilizan y en ello la relación de la explotación del oro con las aguas. Nosotros creemos que las aguas es el tema fundamental donde hoy se enmarca qué conflictos tienen lugar, pero sobre todo qué conflictos potencialmente vienen con contaminación, apropiación de agua y lo que eso significa para comunidades, no solamente las comunidades que están en los lugares de explotación, sino quienes dependemos de los alimentos que se cultivan en esas regiones, etc. Bueno, los medios de comunicación han venido denunciando el tema del mercurio recientemente y creo que hay una conciencia en el país que esa explotación aurífera utiliza ese mineral. ¿El mercurio es un mineral? Sí, yo creo que es un mineral. Bueno, Yo creo pero que es un ¿quién mineral. controla entonces? La Mira. pregunta es, ¿quién realmente le mete la mano a esto? No, hoy nadie le mete la mano. Sin embargo, cursa un proyecto de ley para ir disminuyendo las importaciones de mercurio, porque hoy es libre la importación de mercurio, e ir reemplazándolo por otros métodos que yo no sé qué tan amables sean con la naturaleza, pero de todas maneras hay un proyecto del gobierno de sustituir el mercurio por otras Porque eso tiene que venir minerales. también con la paz, o sea, no podemos seguir denunciando que hay todos estos problemas y que no haya una acción estatal fuerte de control y monitoreo. Y el tema del mercurio también creo que hay que señalar el cianuro, porque el cianuro es uno de los químicos que es mucho más potente para la lixiviación del oro y que incluso en muchos países del mundo la Unión Europea ha prohibido el uso de esta sustancia por los conflictos que ha generado y las contaminaciones. Y en Colombia el uso del cianuro también es un uso intensivo para el oro. Bueno, ese es un tema que es importante hablarlo precisamente en el marco de la candidatura de Colombia ante la OECD, tema que hemos tratado en el programa anterior y que si no entramos en unos estándares muy altos en la producción para poder ser candidatos al club de los más ricos, nos van a rajar. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque es que hay otro tema que usted acaba de mencionar, Danilo Urrea, es el tema de las fumigaciones. Muchos hemos estado en contra de las fumigaciones de cultivos. Y ese es un tema que queremos saber, Alfredo, si efectivamente eso continúa y cómo se va a ir reemplazando esas fumigaciones por otros métodos. Vamos a una pausa y ya volvemos con Su Madre Naturaleza en plena lluvia en el corazón de Bogotá. Bueno, la experiencia de hacer un programa de Su Madre Naturaleza en plena lluvia es otra de esas experiencias de Canal Capital, Televisión Más Humana, en esta franja de análisis. Y hoy, en que estamos realmente poniendo un tema sobre el tapete, para que nos escuchen en La Habana y nos escuche también el gobierno y las distintas comisiones que se han nombrado, es ¿cuál es ese pasivo ambiental
que ha dejado el conflicto armado en Colombia y cómo podemos retomar unos temas que son sustantivos, como la minería, que la veníamos hablando con todos los efectos sobre las aguas, sobre todo el sistema hídrico nacional, pero también recordemos el tema de las fumigaciones que también vienen de larga data. Alfredo, ¿siguen las fumigaciones? Siguen. Yo estuve hace muy poquitos días en Pasto, ahí hay el aeropuerto de Pasto. ¿En Pasto Nariño? En Pasto Nariño, claro, porque Pasto está no solamente en la parte andina, sino en la parte pacífica, con muchos cultivos de coca, que es gente que ha venido huyendo de las fumigaciones del Putumayo, ¿cierto? Porque es que eso es lo curioso, los fumigan en el Putumayo, los fumigan en el Caquetá y terminan en el Cauca o terminan en Nariño, en la costa de Nariño, también en la zona andina. Ahí hay pues el aeropuerto, ahí uno ve 5 o 10 helicópteros de fumigación con avionetas, etcétera, etcétera, común y corriente. Lo mismo pasa en el Putumayo, en Puerto Asís, que es otra de las bases de fumigación también. Bueno, ¿de dónde sale todo ese glifosato? ¿Lo compra la Armada en dónde? Porque es que ya habíamos dicho... Lo compra la policía, y supuestamente lo fumiga. Ahora, ¿quién lleva esa cuenta? No sé, pero en todo caso las fumigaciones siguen y siguen intensamente. Lo mismo te hablo del Catatumbo, te hablo de la zona de la zona del Meta, del Piedemonte Llanero. Todas esas zonas están siendo fumigadas permanentemente y tiene varios objetivos, ¿no? La idea es correr a la gente de las zonas, pero la pregunta es, Margarita, ¿y esas tierras que quedan desocupadas, ¿dónde terminan? ¿No es cierto? ¿En manos de quién? En la ganadería extensiva, naturalmente. Bueno, para aquellos ganaderos que nos están viendo y para la gente que vive de la ganadería, la gran preocupación, y estoy pensando también en el Caquetá, Claro. esta ampliación de la frontera agrícola, Es un potrero. la frontera agropecuaria e industrial, ¿no? Agroindustrial. Estamos frente a un problema muy complicado porque de un lado Colombia se compromete para combatir y para prevenir el cambio climático, se compromete a disminuir la tasa de deforestación y por otro lado estamos fumigando. Ahora, mira, te digo que a mí la idea de la frontera agrícola cada vez me parece más sospechosa como concepto, porque uno va por el Bichada o te metes al Putumayo, te metes a Arauca, bueno, ¿y dónde está la frontera? ¿Cuál frontera? Si es que eso está ocupado, todo el país está ocupado. Otra cosa es que no tenga títulos. La mayoría de las tierras en Colombia no tienen títulos, el 50% no tienen títulos. Pero ¿El te digo, 50%? claro, el 50%. ¿Así de alto es el porcentaje? Altísimo, altísimo. La mayoría son carta-venta o simplemente ocupación, digamos, ancestral o, bueno, lo que tú quieras. De todas maneras, la mayoría de esas tierras no tienen título y están ocupadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la frontera? La frontera es un concepto norteamericano de la frontera del oeste, ¿me entiendes? Hay una frontera allá los indios y aquí los blancos, entonces hay una frontera, pero eso ya se acabó, en Colombia ya se acabó lo que llamábamos el corte, es decir, donde iba la colonización. Donde empezaba el bosque y la selva. Eso más o menos se acabó. Hay todavía naturalmente grandes manchas de selva, de bosque, sobre todo en la Amazonía y muchos protegidos por los resguardos o en la zona del Pacífico por los territorios colectivos, pero realmente esa línea fronteriza entre una economía y otra, entre selva húmeda y colonización, yo creo que está desapareciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que el mapa del país se está desdibujando, el mapa ambiental, natural, del patrimonio natural se está desdibujando sin fronteras, lo cual es muy grave. Porque ¿qué quiere decir? Entonces, Danilo, como no hay esas fronteras, entonces ¿podemos hacer minería en cualquier parte? ¿Cómo se está manejando el tema entonces de a dónde le ponemos el tate quieto a la minería? Yo creo que más bien habría una ampliación de la frontera extractiva en Colombia. Esa sí va avanzando rápidamente. Claro. Se va ampliando la frontera es otra extractiva y se va ampliando la frontera tecnológica. Se crean nuevas tecnologías para explotar patrimonios naturales. Pensemos nada más en el fracking que ya está sonando en Colombia, fractura hidráulica a través de poner agua en gran cantidad y potencia para sacar el petróleo de las rocas. Y eso ya se está hablando en Colombia, ya se está pensando cómo vamos a hacer fracking y cómo nos vamos a adecuar. Entonces, el asunto de fondo para nosotros es el modelo de desarrollo. Tiene que ver con cómo se está
imponiendo cada vez con mayor fuerza un modelo de desarrollo que, como bien ha dicho Alfredo, ya no respeta esos límites donde hay territorios étnicos campesinos, sino que más bien busca toda la adecuación para poder llevar esa frontera extractiva, petróleo, minería, gas, represas, agroindustria, a unos niveles y a unos límites que ya no respetan esas construcciones territoriales ancestrales y tradicionales. Bueno, esto yo estoy pensando también en la política exterior de Colombia y en los compromisos que adquiere un país como Colombia, país tropical, altamente biodiverso y vulnerable, ante la agenda internacional. Estamos próximos a la conferencia de las partes en Lima y en París sobre cambio climático. Estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes este doble discurso? Bueno, yo te voy a ser franco. Sí. Me voy a ser franco. Aquí toca hablar con franqueza, sí. Alfredo. Mire, yo tengo esperanzas en la negociación de La Habana en el siguiente sentido. Lo que se está planteando ahí, uno de los puntos que no ha sido resaltado, pero que existe en el primer acuerdo, es el reordenamiento territorial. Muy bien. Como todos sabemos, el ordenamiento territorial de hoy es político, es decir, es clientelista, dicho en otras palabras. No tiene, digamos, criterios ambientales y agrológicos. Y eso es urgentísimo. Para decirles un dato último de Naciones Unidas, del PNUD, algo así como el 48% del territorio nacional se está desertificando, se está volviendo desierto. Estamos amenazados muy seriamente por la falta de agua, siendo uno de los 3 países más ricos en agua. La mitad del territorio nacional está sufriendo de sed. Eso es Qué importante que toque ese tema. Qué importante. El reordenamiento territorial significa organizarlo en función, ¿no es cierto?, fundamentalmente del medio ambiente, respetando lo que nos queda, y buscando la recuperación de lo que hemos destruido. Y eso está como uno de los puntos del acuerdo. Eso, la Constitución del 91 facilitó ese concepto de reordenamiento territorial, pero nunca ha podido salir adelante porque los intereses políticos clientelistas son demasiado grandes o porque los intereses económicos no lo permiten. Pero yo creo que se avisoran, yo diría, tengo la esperanza de que se llegue a un acuerdo en esos términos y se respete. Bueno, hablando de ordenamiento territorial, tema sumamente importante. Usted me hizo pensar en Simón Gaviria, nuevo jefe del Departamento Nacional de Planeación, que pues en el nuevo gabinete uno se imagina cómo se van a coordinar las políticas de ordenamiento territorial entre el DNP y el Ministerio de Ambiente y los otros ministerios sectoriales. El buen Simoncito. Entonces, un llamado y ojalá que el director de planeación nos esté escuchando, porque sí existe una gran preocupación de este tema. Uno, de la desertificación de la cual habla Alfredo Molano, tema, por ejemplo, que ya lo estamos viendo en muchas regiones del país, un avance de la desertificación por el mal manejo del territorio, por lo que decía Danilo, el tema del fracking, por ejemplo, que chupa agua, y quién controla esas aguas que se van para el subsuelo. Creo que en este momento debemos aprovechar este proceso de paz en La Habana para hacer ese replanteamiento, que es cómo podemos volver a mirar el territorio nacional, en el estado en que está además. Claro. En el estado de deterioro, porque es que hay que reconocer que no estamos en un territorio virgen como si no hubiera pasado nada por ahí. Entonces, volvamos al tema de ordenamiento del territorio y temas extractivos, para ir por orden e ir profundizando temas. Danilo, ustedes allí desde Sensat y con las otras organizaciones que trabajan, ¿cómo pueden hacer aportes desde la sociedad civil a este tema del ordenamiento del territorio y probablemente ponerles límites o coto a lo que es las extractivas? Fundamental el tema del ordenamiento en los términos que Alfredo lo ha expresado, porque creemos que el país no se ha ordenado de cara a las realidades demográficas y tampoco geográficas de Colombia, no se ha ordenado en torno a las principales fuentes de agua y con ello no nos hemos ordenado para enfrentar las situaciones que se vienen con el cambio climático y todo lo que está pasando en Colombia. Pero también el modelo extractivo ha logrado un ordenamiento del territorio. El territorio se ordena de acuerdo a los intereses de los agentes que tienen el extractivismo
a flor de piel en el país. Un dato sencillo con la sequía de la que Alfredo hace mención, muy importante en este momento en Colombia. Mientras una empresa para la minería en La Guajira utiliza 17 millones de litros de agua al día para regar las carreteras por las que transitan las volquetas y no levantar el polvo. Esto está en el plan de manejo ambiental de la empresa El Cerrejón. El PNUD tiene datos de 0,7 litros de agua no tratada que consume una persona al día en la Alta Guajira. Entonces veamos el contraste, 17.000 litros contra 0,7 litros de agua no tratada al día. ¿Cómo se está dando ese ordenamiento? ¿Cómo se están dando esos diferentes accesos a los patrimonios naturales producto del modelo extractivo? Nuestra propuesta, y en términos de lo que se está discutiendo del ordenamiento, es cómo también la sociedad participa en ese proceso de ordenamiento, cómo la sociedad tiene un punto de participación y tiene la posibilidad de manifestar cómo esas comunidades ancestrales, tradicionales, campesinas, se proponen ordenarse a través de cómo ellos lo entendieron históricamente. Y como ellos lo entendieron históricamente de acuerdo a unos ciclos naturales, por ejemplo el ciclo hidrológico, que se está afectando en La Guajira, el ciclo hidrológico integral de la Sierra Nevada de Santa Marta con el río Ranchería, etcétera. Entonces, ¿cómo retomamos esos saberes? Es una de nuestras propuestas que vienen desde las gentes y utilizamos esos saberes y esa memoria histórica en la producción de un ordenamiento acorde a la cosmovisión y a la realidad territorial. Bueno, ya que usted menciona cómo participa, qué instrumentos participativos puede tener las organizaciones, los individuos, la sociedad civil en el Plan Nacional de Desarrollo, quisiera recordarles que la Constitución del 91 creó en su artículo 52 el Consejo Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación. Yo fui la primera consejera nacional de planeación por el sector ambiental en el año 94, hasta el 99. Y ese instrumento participativo que crea la Constitución Nacional ha venido como decayendo. ¿Por qué no hacemos un llamado precisamente al Departamento Nacional de Planeación? Porque si la Constitución lo crea es porque es un instrumento en serio. Alfredo, ¿qué pudiéramos hacer precisamente para que ese instrumento, porque es el momento, se está haciendo el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, debe pasar a discusión en el Consejo Nacional de Planeación, donde hay representantes de todos los sectores del país, y ustedes lo pueden ver en el Google, que es el Consejo Nacional, y de allí, una vez que el Consejo ha revisado el borrador que presenta la Administración, pasa al Congreso para convertirse en ley de la República. Y es en este momento, en estos días, que esto empieza a funcionar. Pues mira, yo francamente tengo ahí también una mirada muy crítica y muy escéptica. Ejemplos. Sí. Los planes de ordenamiento territorial, POT, donde la gente puede participar y participa de hecho. Sí. Todas esas determinaciones de los POT pueden ser anuladas, ¿no es cierto?, por intereses mineros. Es decir, pueden ser sustraídos. Intereses supranacionales. Nacionales. Sí. Cualquiera que sea minería de carbón, de oro, de petróleo, pueden ser digamos así, reordenadas en función de los intereses de la minería. Tú sabes, yo no sé el porcentaje exacto, pero algo así como el 50% del país está concesionado hoy día. Un poco partido en pedacitos. En pedacitos. Entonces, ese criterio de la minería tiene prelación sobre los otros dimensiones, por ejemplo, de interés social o de interés ambiental. Entonces, hay algo que realmente es muy peligroso. En segundo lugar, yo sí confío en que hay una cantidad de pequeños entes ambientalistas, sobre todo en los pueblos. Uno siempre encuentra en un pueblito, por más perdido que sea, un grupo de amigos que se preocupa por la quebrada, que se preocupa por el árbol de la plaza, que se preocupa por diferentes cosas, y esa gente es la que tiene que participar, y es la que no le dejan, porque en general todos esos puestos, ¿no es cierto?, esos cupos o esas formas de participación son copadas por el clientelismo. Esa es una de las cosas que más temo. Ahora, como se ha dicho, es decir, el extraccionismo ha tenido, digamos, ya su ordenamiento, pero no hay que olvidar que la ganadería extensiva es una forma de economía extractiva, ¿cierto? Entonces,
Que la ganadería es una forma de economía. La ganadería extensiva es una forma de economía extractiva. Economía extractiva. Piénsalo bien, es que esta frase... Saca y no mete. Saca y no mete. Chupa de recursos. Como la agroindustria es también una forma de extractivismo. ¿Ves? Entonces, y eso ya... Figura importante para reflexionar. Son 40 millones de hectáreas en manos de los ganaderos, de los grandes ganaderos, de la ganadería. 40 millones de hectáreas. En agricultura hay 5 millones de hectáreas. De un país con 118 millones de hectáreas. A ver, la proporción. 40 millones de hectáreas en ganadería extensiva. Sí. Ante 5 millones de hectáreas en agricultura. El gobierno ha propuesto con mucha timidez que solamente se necesitarían 20 millones de hectáreas para producir lo que se está produciendo en carne, en leche, en mantequilla, en cuero, en lo que tú quieras. O sea, que hay 20 millones de hectáreas donde puede, digamos, expandirse la economía nacional favorable a una prosperidad general y colectiva, ¿no? O sea, que hoy el aprovechamiento de 20 millones de hectáreas. Y el ordenamiento territorial sobre esa cantidad de tierra. Ya. Pero a eso se añade otra cosa que no hemos hablado. Estamos hablando aquí del tema rural, eminentemente, de las regiones, pero está el tema urbano, que se complementa necesariamente. Tenemos un sistema urbano nacional con un sistema de ciudades en el país, concentradas en un 80% en la zona andina y los valles interandinos. Y nos preguntamos ahorita nuevamente en periodo de Plan Nacional de Desarrollo, ¿ese es el sistema urbano nacional que queremos en esa relación de esas ciudades con esas regiones? Porque es que aquí estamos hablando del tema grueso, el ordenamiento del territorio y cómo frenar esa metropolización y esa forma de devorar el territorio. Es el término, es el verbo. Mire, yo vivo en La Calera, nací en La Calera, yo no soy recién llegado a La Calera. Sí, cundinamarqués. Y hay que ver, digamos, en los últimos 10 años, cómo se ha densificado La Calera. Y eso que no tiene agua. Pero no tiene agua. Ya que no tiene agua, porque las fuentes de agua ya son mínimas. Entonces, y eso es lo que está pasando en toda la sabana de Bogotá y es lo que está pasando en Valle de Aburrá, ya se llenó. El Valle de Aburrá están cogiendo para arriba, para La Ceja, para Oriente, para poder construir edificios allá, porque ya en Valle de Aburrá no se puede. En Cali está menos, pero el Valle, Cali está cercado por la caña de azúcar, cercado, literalmente. Es decir, bueno, es que quiere decir que es que el modelo urbano nacional, que forma parte del mismo cuestionamiento del conflicto, porque es que tenemos que hablar del tema urbano dentro del proceso de paz. Seguimos extendiendo las ciudades agarrando zonas agrológicas fértiles donde la gente necesita para la comida. Haciendo más cara la comida. ¿Haciendo más cara la comida? Claro. Quizás con ganancias para un sector privado que poco le importa entonces el interés colectivo y unas entidades del Estado que dan permisos para seguir extendiendo. Y sobre todo para los comerciantes, porque es que tú puedes tener aquí en la sabana de Bogotá, puedes ver a campesinos que siembran cebolla o siembran lechuga, pero quien comercializa eso, quien controla el comercio, es el que controla las ganancias del campo. Y en términos generales, ¿cómo se percibe socialmente la relación entre lo urbano y lo rural? Porque creo que es un asunto de la política pública nacional, pero también de la percepción social de esas relaciones urbano-rurales. ¿Cómo entendemos la llegada de la comida de la que nos surtimos en Bogotá? ¿Cuántos municipios necesitamos para surtirnos de alimentación en Bogotá? Creo que eso se desnudó bastante en el paro nacional agrario del año pasado, en agosto, y nuevamente la sociedad se dio cuenta de la importancia del campesinado y de las zonas rurales y los impactos que están teniendo asuntos como los tratados de libre comercio y el modelo extractivo en el agro colombiano. Bueno, el gran tema positivo de toda esta discusión, finalmente, viendo el tema del conflicto, de lo que se está haciendo en La Habana, de la cual Alfredo forma parte de una de las comisiones, es cómo le estamos dando nuevamente la importancia fundamental del agro en Colombia y su relación con las ciudades, de lo que nos aporta el agro para la sobrevivencia de las ciudades y además en el mantenimiento de los ecosistemas, como este que estamos viendo aquí maravilloso, que ojalá la cámara lo haya tomado porque es realmente hermoso, esta quebrada San Francisco de las que bajan del cerro y del páramo en pleno corazón de Bogotá. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque tenemos que ir redondeando cómo vamos a asumir en este proceso, en esta construcción del posconflicto,
ese pasivo ambiental y cómo vamos a entrarle a esos territorios que han sido vedados también. En cierta parte uno puede decir contradictoriamente, la guerrilla también ha permitido mantener la biodiversidad. Ahí tiene la otra parte, porque como uno no... pues Tema que hay que plantear. tema que hay que plantear. Ya volvemos porque vamos a plantear este tema, cómo podemos conocer esta biodiversidad que de una forma u otra los grupos armados han protegido por estar en el monte. Ya volvemos. Bueno, aquí desde Su Madre Naturaleza hemos tocado un tema que puede ser contradictorio. Es verdad que territorios de alta biodiversidad han sido ocupados por los grupos armados y por esa guerra trágica que hemos tenido en el país. Pero también, Alfredo, ¿el bosque se ha mantenido en esas zonas? No, el bosque está muy destruido, muy golpeado, en primer lugar muy entresacado, es decir, que se sacan las maderas finas, ilegal o ilegalmente. Por ejemplo, el Chocó está prácticamente entresacado todo de lado a lado. De maderas finas hay muy pocas. En el Amazonas pasa igual. El bosque está retrocediendo a unos ritmos no muy grandes. Hay algunas zonas, digamos, donde retrocede con más intensidad, que son las zonas donde está la coca empujada por un lado por la fumigación y por otro lado por la expansión ganadera. Esas son las zonas más críticas. Pero yo te digo una cosa que planteaste al final del capítulo anterior. En muchas regiones las grandes inversiones se han inhibido porque existe la guerrilla. ¿Sí? Y eso, de alguna manera, si quieres, ha contribuido a conservar ciertas zonas, ciertas manchas, como llaman los campesinos, ciertas manchas de bosque, porque la guerrilla la necesita y porque además impide la inversión de capital. Te voy a dar un ejemplo. En Bichada hace 5 años, 4 años, una hectárea podría valer, digamos, 500.000 pesos, 200, 300, 500.000 pesos. Hoy una hectárea en el Bichada vale 5 o 8 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se avisora la paz. Entonces vamos a hacer negocios, ¿no? Y realmente ese ha sido uno de los ganchos de la paz. Es decir, a los empresarios los han puesto de parte de la negociación, diciéndoles, bueno, aquí vamos a hacer buenos negocios. Y indudablemente la mejor garantía de un inversionista es la paz. ¿Correcto? Para eso existen ¿cómo se llama? Los sitios donde se diagnostican los problemas sociales y políticos, porque eso es información para el inversionista. Y aquí con la paz, pues naturalmente se está generando campos de inversión muy importantes. Ahora, el peligro es que esas inversiones no terminen por destruir lo que hay, lo que se ha ido conservando. Entonces el gobierno tiene que estar, digamos, muy atento a que esa vía libre que se le da con la paz al inversionismo no tenga consecuencias nefastas como has tenido hasta ahora. Y por eso creo que es importantísimo el tema del reordenamiento territorial ligado a la negociación de paz en Colombia. Usted acaba de mencionar algo que a mí me deja fría. Danilo, ¿ustedes qué opinan? Imagínense el aumento del costo de la tierra en el Bichada, como lo plantea Alfredo, ante esos atractivos para los inversionistas. ¿Ustedes cómo, desde la sociedad civil, desde las organizaciones, cómo se imaginan este disparar del precio de la tierra en esas zonas? Uno de los análisis que hemos hecho es justamente si el proceso de paz puede terminar en términos de inversión siendo funcional a intereses de grandes empresas. Y sin duda creo que ha sido un tema que se ha discutido en La Habana. ¿Cómo permearse o blindarse para que el proceso no permita un avance del modelo extractivo y del acaparamiento de las tierras mayor al que ya se tiene en Colombia? Creo que por eso el tema fundamental de discusión de tierras, que fue el primer tema del capítulo de La Habana, ha sido trascendental. Nos preocupa que en Colombia, en ese aspecto principalmente, los inversionistas están convirtiendo el patrimonio ambiental en activos financieros. Es decir,
Acaparo tierras, logro que ese patrimonio ambiental me genere unos rendimientos y pongo esos rendimientos en las bolsas internacionales. ¿Cómo evitar eso? Porque el costo de la tierra sin lugar a duda ha subido grandemente y sobre todo es negocio especulativo. Si es un negocio especulativo, ¿cómo enfrentamos en el país que esa especulación nos lleve a un conflicto posterior de las mismas dimensiones o mayor al que se ha vivido en Colombia durante tantos años? ¡Wow! Así ¡Qué es. tema tan complicado! El tema de la especulación en el posconflicto, de todas esas tierras que ya van a crear. comenzó. Que ya comenzó. Mire la Orinoquia, ¿no? Sí, claro. Mire por los lados de Puerto Y López. las empresas han comprado también y han tomado muchas tierras para hacer especulación con esas tierras. Y la minería también se piden concesiones, se otorgan concesiones para negociar con la concesión. Sí. Y allí también se acaparan aguas, no solo tierras, se acaparan aguas que después también van a ser negociadas. Bueno, y tendremos un Estado fuerte que sea capaz de tener una superintendencia para controlar los costos de la tierra y que la tierra tenga un interés social, porque estoy pensando en muchas de las personas que se van a desmovilizar y que van a necesitar tierra para trabajarla. Están acostumbrados al monte, están acostumbrados a la selva y probablemente no se van a venir aquí al centro de Bogotá. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Mira, hay una figura que es una figura legal de la ley 160 del 94 que se llama zonas de reserva campesina. Sí. Esa es una figura fundamental, no solamente hoy día, aunque sea muy limitada, apenas hay 5 zonas de reserva campesina, sino hacia el futuro. Porque lo que tú preguntas, ¿dónde se va a desmovilizar esas 15 o 20 mil personas que están vinculadas a los grupos armados? Para decir una cifra cualquiera que se me ocurre. Pues la mayoría, el 90% son campesinos que quisieran volver a sus tierras o que tienen naturaleza campesina, talante campesino, que saben hacerlo, son de origen campesino. Y de resguardos indígenas. ¿Y dónde los van a ubicar? Sí. ¿Los van a meter aquí a que se vuelvan maras, a que se vuelvan ampones, bandillas, etcétera? Sicarios como los de Medellín. Hay que buscar que ellos regresen a sus tierras y las trabajen con una figura que los proteja, que son las zonas de reserva campesina. La zona de reserva campesina lo que hace es impedir que haya concentración de tierra en esas zonas, que esa es, digamos, la gran amenaza para los campesinos, la concentración de tierra porque los va sacando. La ganadería ha sido extendiéndose en Colombia, ha empujado a los campesinos a las zonas de colonización y los ha obligado a sembrar coca. Bueno, fíjense, este tema de las zonas de reserva campesina es fundamental pensar que van a ser un colchón de seguridad para muchas de estas personas, jóvenes, familias de origen campesino que se desmovilizarán. Y para los parques nacionales, Y para los parques nacionales. Ahora, la administración de la Bogotá Humana ha planteado que Sumapaz fuera, o sea, una reserva campesina. Ojalá que eso se vuelva a retomar en serio, así como en otros alcaldes de Colombia que van a necesitar también ser fuertes para el tema de las reservas campesinas. Bueno, ustedes ven que hay unos temas sustantivos que están andando en La Habana, que necesitamos conocer, informarnos, analizarlos. Y en este programa seguiremos tratando estos temas porque no habrá paz si no hay ambiente, ¿cierto? Así es. Y como decía Gandhi, la paz se hace en el camino. Alfredo Molano, muchas gracias por acompañarnos en el Canal Capital para poder entregar todos estos programas en forma de pedagogía ciudadana, que esto sea para reflexión de todos los que nos están viendo hoy, como todos los viernes a las 9 de la noche, los domingos a la medianoche para los noctámbulos y los lunes a las 10 de la mañana. Y además, este programa queda colgado en el YouTube y también en los portales como el de Sensat y todas las organizaciones que nos acompañan cada semana en este programa. Hasta pronto y seguiremos tratando el tema del ambiente y la paz en Colombia.